Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video hablaremos sobre las cetonas, los aldehídos y los ácidos carboxílicos. Primero que nada vamos a hacer un recordatorio sobre estos tres grupos funcionales muy importantes, ¿sí? Aquí tenemos la estructura de las cetonas, que encontramos el grupo funcional carbonilo en la mitad de dos radicales que pueden ubicarse. Entonces quiere decir que las cetonas siempre se van a encontrar el grupo funcional en carbonos secundarios. Eso quiere decir que se va a ubicar en el carbono 2, 3 o en cualquier posición, pero no en los carbonos de los extremos. Por otro lado tenemos a los aldehídos, que en cambio tienen un grupo funcional carbonilo y esta es su estructura, pero la diferencia que las cetonas es que su grupo funcional carbonilo solo se puede encontrar a los extremos de una cadena. ¿De acuerdo? Y por último tenemos a los ácidos carboxílicos, donde tenemos su estructura, que está conformada por un grupo carbonilo y un grupo funcional hidroxi. Estos tres grupos funcionales son de mucha importancia, pero el video de hoy vamos a realizar ejercicios haciendo énfasis en qué pasaría cuando en una cadena carbonada existen los tres grupos funcionales presentes. Primero que nada, vamos a ver las diferentes formas en las que se pueden estructurar estos grupos funcionales. Como podemos ver en el caso de las cetonas, tenemos tres diferentes formas, al igual que en los demás. Aquí en este primer ejemplo, en este carbono, se desprende un oxígeno mediante un enlace doble covalente. Por acá tenemos en cambio al mismo oxígeno, pero que se une al carbono, siendo otra forma de representación de las cetonas. Y por último tenemos esta forma de representación que tenemos al doble enlace covalente enlazado al oxígeno. Estas tres estructuras pertenecen a la propanona y al grupo funcional de las cetonas, ya que contienen el grupo carbonilo presente en su estructura. Por otro lado tenemos a los aldehídos. En este caso, en su primer ejemplo, tenemos su grupo carbonilo en un extremo que se lo reconoce como CHO, el carbono enlazado a un hidrógeno y a un oxígeno. En cambio acá tenemos el mismo ejemplo, pero en este caso tenemos desprendido el oxígeno por un enlace doble covalente y el hidrógeno. Entonces este CHO acá lo encontramos de forma desprendida. Y por último encontramos este caso en que tenemos tres átomos de carbono, pero en el último se desprende con un enlace doble el oxígeno, pero se encuentra en un extremo. En este caso no está el doble enlace en un extremo, está en un carbono del medio, pero por esta estructura de esqueleto se encuentra en un extremo, por ende lo definimos y lo identificamos como aldehído. Y estas tres estructuras se denominan propanal, perteneciente a los aldehídos, ya que contienen el grupo funcional carbonilo en su estructura. Por último tenemos a los ácidos carboxílicos, que en este primer ejemplo tenemos y lo reconocemos como el COOH. Entonces, al tener el carbono unido a un oxígeno y este unido a un OH, lo identificamos como un ácido carboxílico, un grupo funcional carboxi. Por acá, en cambio, tenemos el mismo ejemplo, pero en este caso tenemos desglosado el oxígeno con un enlace doble y el grupo funcional hidroxi por un enlace simple. Entonces, estos conforman al grupo funcional carboxi. Y por último tenemos este ejemplo, que también es igual a los anteriores, que tenemos los tres átomos de carbono y en el último carbono se desprende el oxígeno por un enlace doble y el grupo funcional hidroxi por un enlace simple. Entonces, estas tres estructuras le pertenecen al ácido propanoico. Así que si encontramos en un trabajo o en alguna bibliografía estas estructuras, ya sabemos identificar a qué grupo funcional pertenecen.
Ahora, cabe recalcar que los ácidos carboxílicos son más importantes que los aldehídos y los aldehídos son más importantes que las cetonas. ¿De acuerdo? Ahora les voy a dar un dato muy importante. Cuando las cetonas y los aldehídos actúan como sustituyente, reciben la nomenclatura oxo. En el caso de los aldehídos, en cierto caso sería oxo. Primero vamos con las cetonas. En las cetonas, cuando trabaja como sustituyente, en esta cadena carbonada nos damos cuenta que el grupo funcional más importante es el grupo carboxi, perteneciente a los ácidos carboxílicos. Entonces, como en este caso el grupo carbonilo perteneciente a las cetonas se ubica en el carbono 3, la nomenclatura de esta cadena sería ácido 3-oxo, ubicando el grupo carbonilo perteneciente a las cetonas, y terminamos en pentanoico, ya que contiene 5 átomos de carbono. Por otro lado, en los aldehídos también recibe la nomenclatura oxo cuando actúa como sustituyente, pero en este caso solo se puede dar cuando los aldehídos se ubican en el extremo opuesto al grupo funcional más importante. Eso quiere decir, recibe la nomenclatura oxo como sustituyente cuando se encuentra en los extremos de la cadena, como por ejemplo tenemos en este caso una cadena carbonada conformada por 5 átomos de carbono que contiene el grupo carboxi como grupo funcional más importante. Entonces, se trata de un ácido carboxílico y le ponemos la palabra ácido. Como tiene 5 átomos de carbono, lo identificamos como el ácido pentanoico. Ahora, como en el carbono 5 tiene el grupo funcional carbonilo perteneciente a los aldehídos, la nomenclatura para este sustituyente sería 5-oxo. Entonces, al referirnos en la posición 5, el grupo funcional carbonilo, y en esta cadena tiene 5 átomos de carbono y es un ácido pentanoico, automáticamente tenemos que definir e identificar que como son 5 y es pentanoico, se trata este oxo de un aldehído. Este grupo funcional carbonilo sería un aldehído. ¿De acuerdo? Ojo con eso. Por otro lado tenemos a los aldehídos cuando trabajan como sustituyentes, pero en este caso recibe la nomenclatura formil. Este caso particular solo se da cuando de un carbono, en este caso ubicado en la mitad, se desprende un CHO, como lo vimos anteriormente. Entonces, como en este caso a este carbono 2 se une un CHO, la nomenclatura para este aldehído como sustituyente sería formil. Como por ejemplo tenemos este carbono, esta cadena carbonada que contiene 5 átomos de carbono, entonces sería ácido, y como contiene 2 grupos carboxi en sus extremos, sería ácido 1,5 pentano dioico. Ahora, como en el carbono 2 se une o está enlazado el sustituyente CHO, que pertenece al grupo funcional carbonilo de los aldehídos, se lo denomina formil. Por eso la nomenclatura pasa a ser ácido 2-formil 1,5 pentano dioico. Ahora les quiero realizar una recomendación. Les invito a ver los videos sobre cetonas, aldehídos y ácidos carboxílicos que se encuentran en mi canal, para que así tengan un mejor entendimiento sobre la nomenclatura de estos grupos funcionales muy importantes que se encuentran en este tipo de cadenas carbonadas. ¿De acuerdo? Ahora vamos a realizar ejemplos de cadenas carbonadas que contengan estos grupos funcionales presentes y también que contienen un nivel de complejidad un poco más alto, pero de paso en paso vamos a determinar su nomenclatura. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos con este primer ejercicio para darle su nomenclatura. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el grupo funcional más importante.
Aquí tenemos un grupo funcional carbonilo perteneciente a los aldehídos. Por aquí tenemos un grupo funcional carbonilo perteneciente a las cetonas. Y por acá tenemos un grupo funcional carboxi perteneciente a los ácidos carboxílicos. Entonces, como definimos en la teoría, los ácidos carboxílicos son mucho más importantes que los aldehídos y las cetonas. Por ende, este sería el carbono 1. Y vamos enumerando desde allí por su nivel de importancia. Entonces, encontramos la cadena principal y procedemos a darle su nomenclatura. Entonces, como se trata de un ácido carboxílico y contiene 8 átomos de carbono, primero que nada ponemos la palabra ácido. Una vez ubicada la palabra ácido, le añadimos, en este caso, la estructura de 8 átomos de carbono, que sería un octano, pero como es un ácido carboxílico, la terminación terminaría en oico. Entonces tendríamos octanoico. Esa sería la nomenclatura para la cadena principal. Entonces, una vez identificada, procedemos a identificar cada uno de sus radicales. En el carbono número 3 tenemos un cloro. También tenemos un doble enlace que se define como en. En el carbono 5 tenemos el grupo funcional carbonilo perteneciente a las cetonas, así que tenemos 5-oxo ya que actúa como sustituyente. En el carbono 6 tenemos dos radicales metiles, entonces ponemos 6,6 dimetil, ya que son dos metiles. Y en el carbono 8 también tenemos el grupo funcional carbonilo, que su nomenclatura sería también oxo, ya que se encuentra en un extremo. Ahora, tenemos en el carbono 5 y en el carbono 8 tenemos el mismo radical, pero que pertenece el uno a las cetonas y el otro a los aldehídos. Ojo con esto, tenemos 5-oxo y 8-oxo. Entonces, como ambos son grupos funcionales carbonilos, la nomenclatura la podemos reducir uniendo ambos radicales, que sería 5,8 dioxo. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando nos dice 8, que tenemos en el carbono 8 un sustituyente oxo y la cadena es octanoico, entonces nos damos cuenta que en el 8 debe de existir un grupo funcional aldehído. Bueno, una vez identificados todos los radicales, procedemos a darle la nomenclatura a esta cadena carbonada. Así que comenzamos con la palabra ácido, ya que es un ácido carboxílico la cadena principal, y ahorita le añadimos los radicales por orden alfabético. Entonces tenemos 3 cloro, tenemos también 3 en el carbono 6 tenemos 2 metiles, entonces me faltó un guión aquí, ponemos 6,6 dimetil, y por último le añadimos este grupo de radicales o sustituyentes pertenecientes al grupo funcional carbonilo, dioxo. Esto sería por orden alfabético. No olviden, se toma la M y la O, no lo di. Lo di no tomamos la D, tomamos el nombre del sustituyente, en este caso de los radicales, metil y oxo. ¿De acuerdo? Una vez con eso, le añadimos lo que nos falta de la cadena principal, que sería octanoico. Y este sería la nomenclatura por orden alfabético. Ahora, no se olviden, como tenemos un octanoico, 8 átomos de carbono, y tenemos un 8-oxo presente, entonces, si nos mandaran a hacer un ejercicio con esta nomenclatura de esta forma, tenemos que identificar que tenemos en el 8 y es un octanoico, se trata de un aldehído, así que le ponemos el CHO. ¿Listos? Ahora
realizaremos un ejercicio un poco particular, ya que en mis directos me han preguntado cómo darle la nomenclatura si en el caso de que tuvieran los mismos grupos funcionales en ambos lados, pero en un lugar ya no son iguales, entonces por dónde sería numerada la nomenclatura y por ende nombrada. Entonces, identificamos la cadena principal. Lo que tenemos que hacer es reconocer el grupo funcional más importante. En este caso tenemos un grupo funcional carboxi y un grupo funcional carbonilo perteneciente a las cetonas. Entonces nos damos cuenta que tenemos este grupo funcional más importante, pero tenemos otro por acá. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Pero nos damos cuenta que por acá tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Así que hasta el carbono número 4 tenemos los mismos sustituyentes. Tenemos en el carbono 2 un triple enlace, por acá también. Y en el carbono 4 tenemos el grupo funcional carbonilo y por acá también. Ahora, ¿cómo identificamos la cadena principal? Lo que tenemos que hacer es identificar la cadena que contenga más átomos de carbono, ¿de acuerdo? Entonces, para darle la nomenclatura por orden alfabético, tenemos que identificar a la cadena carbonada que contenga más carbonos y por ende también se trata del etil, ¿sí? Y por orden alfabético iría primero que el metil, pero en este caso tenemos que tomar mucho énfasis en eso. Entonces, esta sería la dirección por la cual tenemos que identificar nuestra cadena principal. Entonces, cambiamos la numeración de esta parte y obtenemos la numeración exacta de nuestra cadena principal. Ahora, una vez reconocida la cadena principal, procedemos a darle su nomenclatura. Entonces tenemos y reconocimos que esto es un ácido. Ahora, está conformado por 10 átomos de carbono, entonces le ponemos ácido decano y como tiene dos grupos funcionales carboxi, le ponemos dioico. Ojo con esto, este sería la nomenclatura, ácido decanodioico, pero tenemos que ponerle la numeración de los mismos. Tenemos el grupo funcional carboxi en el carbono 1 y también en el carbono 10. Ahora, muchas personas me dirán que es muy redundante, porque ya que los grupos carboxi siempre se van a ubicar a los, digamos, a los extremos. Pero no olviden, para hacer bien la nomenclatura de una carbonada, para darle el nombre a una cadena carbonada, tenemos que poner cada uno de, en este caso, la identificación de la posición de cualquier grupo funcional presente en la cadena. En este caso, como es más importante, tenemos que ponerle obligadamente. Tenemos que hacer de la mejor forma. ¿De acuerdo? Ojo con eso. Entonces, una vez con esto, identificamos cada uno de sus radicales. Entonces, en el carbono 2 y en el carbono 8 tenemos un triple enlace, así que sería diin. En el carbono 4 y en el carbono 7 tenemos dos grupos funcionales carbonilo, así que tenemos 4,7 dioxo. Pero en este caso pertenecen a las cetonas, ¿sí? Ojo con eso. En el caso anterior, como estaba en un extremo, era un aldehído, pero en este caso no está en el extremo, están en los lados medios de la cadena, ¿de acuerdo? En el carbono 5 tenemos un etil y en el carbono 6 tenemos un metil. Una vez identificado todos los radicales, procedemos a darle la nomenclatura a la cadena carbonada. Entonces, como es un ácido carboxílico, comenzamos con la palabra ácido. Eso es primordial. Ahora, ubicamos los radicales. Tenemos en orden alfabético 5 etil, guión 2,8 dioxo, diin, guión 6
metil-4,7 dioxo. Y a esto le añadimos lo que nos falta de la cadena principal, que sería 1,10 decano dioico. Y listo, esa sería la nomenclatura para esta cadena carbonada, que en este caso particular tenía grupos funcionales y sustituyentes en las mismas ubicaciones, pero cambiaban en dos, así que de esta forma sería la numeración y la identificación correcta, en este caso de cadenas carbonadas, ¿de acuerdo? Este sería por orden alfabético. Por último tenemos esta cadena carbonada que contiene los tres grupos funcionales importantes que estamos viendo en este video. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar al grupo funcional más importante de los tres, que en este caso tenemos el carboxi, el carbonilo y otro carbonilo. Entonces, el grupo funcional más importante, como ya vimos, es el carboxi. Entonces, tenemos en este caso dos carboxi, por lo que tenemos que identificar por dónde vamos a nombrar esta cadena carbonada. Así que tenemos 1, 2, y en el carbono 2 tenemos un triple enlace. Por acá tenemos en cambio 1, 2, y tenemos aquí un doble enlace. Así que, si recordamos en los videos anteriores, mencionamos que los alquenos, porque este es un doble enlace perteneciente a los alquenos, es más importante que el triple enlace perteneciente a los alquinos. Así que, por aquí sería la numeración de la cadena carbonada. Una vez identificada la cadena principal, procedemos a darle su nomenclatura. Como en este caso pertenece a los ácidos carboxílicos, le anteponemos la palabra ácido. Y primero que nada ponemos la posición de los carbonos donde se encuentran los grupos funcionales carboxi, que son los más importantes. Y le damos la nomenclatura. Como tiene 10 átomos de carbono, ponemos decano, porque son 2, oico. Entonces, esa sería la nomenclatura para la cadena carbonada, en este caso la cadena principal. Ahora procedemos a identificar cada uno de los radicales. En el carbono 2 tenemos un doble enlace que se define 2-en. En el carbono 4 tenemos un grupo funcional carbonilo perteneciente a las cetonas que se define 4-oxo. En el carbono 5 se desprende un grupo funcional carbonilo perteneciente a los aldehídos, y como en este caso se encuentra unido, enlazado el grupo funcional, en este caso perteneciente a los aldehídos, la nomenclatura sería formil, como habíamos visto anteriormente. En el carbono número 6 tenemos un etinil. En el carbono número 7 tenemos un hidroxi. También tenemos la presencia de un éter, que como ya vimos en los videos anteriores, la nomenclatura en este caso, este metil se une al oxígeno, entonces la nomenclatura pasa a ser metoxi. Y en el carbono número 8 tenemos un triple enlace que sería 8-in. Una vez identificados todos los radicales, procedemos a darle la nomenclatura a la cadena carbonada por orden alfabético. Entonces, tenemos, como pertenece a los ácidos carboxílicos, le anteponemos la palabra ácido. Y aquí ubicamos los radicales por orden alfabético. Así que en el carbono número 2 tenemos un doble enlace, tenemos 2-en. En el carbono número 6 tenemos un etinil. En el carbono número 5 tenemos un formil. Vamos por orden alfabético. En el carbono número 7 tenemos un hidroxi. En el carbono número 8 tenemos un triple enlace in. En el carbono número 7 tenemos un radical metoxi.
Y por último, en el carbono número 4 tenemos al grupo funcional carbonilo perteneciente a las cetonas, que sería oxo. Y a esto le añadimos lo que nos falta de la cadena principal, que sería 1,10 decanodioico. Esa sería la nomenclatura para esta cadena carbonada por orden alfabético. Y listo, esto sería todo por este video. Espero que les haya resultado muy sencillo el entendimiento de la nomenclatura de estas cadenas carbonadas un poco complejas. Les repito, es bueno que revisen mis anteriores videos sobre los grupos funcionales por separado para que tengan un mejor entendimiento de este video y la nomenclatura de estas cadenas que son un poco complejas. ¿De acuerdo? No olviden darle like y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!